Cristian Nolasco hoy aquí en Frente a Frente. Luego de ese suceso de Estados Unidos, aquí mataron a un candidato a diputado por libre en el departamento de Lloro. Y hace menos de 2 semanas atentaron contra un candidato a alcalde también del Partido Liberal, si mal no recuerdo. Y de septiembre pasado a agosto de este año se habían contabilizado 7 muertes violentas con orientación política. La de ayer mucha gente está diciendo que tiene que ver con la política. Es lo peor que nos puede ocurrir, Mauricio, que entremos a una vorágine sangrienta por asuntos relacionados con la política. Sí, es un deterioro ético, pero también es un deterioro de los fundamentos de una sociedad en la que encuentra en la muerte y el asesinato la respuesta a un montón de cosas que lamentablemente no son las mejores, pero al mismo tiempo esa respuesta de asesinar es verdaderamente algo que empeora la situación de nuestros países. Y sí es cierto también que la violencia política está en todos lados, todo el planeta está asesinándose de formas directas y digamos que hasta se buscan justificaciones de carácter religioso que no debieran de posar en estas cosas, pero que sí perjudican la paz personal, la paz de las familias. Y hay que trabajar mucho sobre esto porque pareciera que la inclinación también del planeta y particularmente en nuestro país es ver en pasar al asesinato a una respuesta de todas las cosas que son inconclusas o que no tienen salida favorable para la mayor parte de la población. Están buscando en la muerte las respuestas que no existen. Pues hoy venimos a hablar aquí de política de nuestro país, de la campaña electoral, de las expectativas que tenemos, de las certidumbres que hay en cada hondureño o de las incertidumbres que nos deje el panorama, Y me gustaría escuchar así a todos en este momento, ¿qué te genera certidumbre, don Gustavo Solórzano, o incertidumbre cuando estamos ya menos de 3 meses del proceso electoral? 80 días exactamente, Renato, el día de hoy. Y bueno, creo de que venimos de un montón de sube y baja de parte del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, el día de ayer, estando ahí en el COE, presentábamos nosotros un barómetro que es un sondeo de percepción nada más del sector empresarial. Y llamaba mucho la atención de que pequeños actos pueden ayudar muchísimo a la credibilidad de la institución, como por ejemplo el tema de haber resuelto esa parálisis que se tuvo dentro del CNE por más de un mes o cerca de un mes, desde el mes de julio hasta agosto, y el haber resuelto el tema del sistema de transmisión de resultados, haberlo adjudicado, que el Congreso se haya puesto de acuerdo también para ampliar el plazo en favor de la institucionalidad. Esto recobra nuevamente esa certeza o esa credibilidad dentro de la institución. Hoy es un día importante, ¿verdad? Asume ya la consejera Ana Paola Hall también como nueva presidenta del CNE, quien se ve en medio de muchos retos, pero creo, y en mi opinión muy personal, que el reto más importante que ella tiene es tratar de lograr la cohesión a lo interno del CNE para que de aquí a los 80 días y posteriores 30 días hasta la declaratoria, pues todos los hondureños tengamos la certeza que lo que ocurre es justamente la voluntad popular de todos los hondureños manifestada a través del ejercicio del sufragio. Así que ojalá de que el trabajo se siga haciendo, importante siempre continuar recalcando el tema de la observación electoral. Recientemente usted, como decía, con algo de ironía, ¿verdad? Pero yo creo que eso tiene que ser resuelto lo antes posible. Entiendo de que ya hay avances al respecto. He platicado con varios de las personas que están a lo interno del CNE y existen avances significativos y entendería yo de que más bien deberían de resolverlo lo antes posible para que todas las organizaciones de la sociedad civil tengamos claro qué es lo que debemos de hacer al momento de la observación. Yo no creo en el derecho de vetar a nadie en cuanto a la observación, simplemente hay que fijar las reglas de qué es la observación electoral. La observación no debe de entrometerse, ¿verdad? Lo que hace uno, y se lo digo en la experiencia que he tenido, es tratar de observar, y la ciudadanía también debe tener conciencia de eso, porque a veces lo ven a uno como observador y creen que uno es funcionario del CNE y le piden algún tipo de intervención directa
a veces con las juntas receptoras de votos o con el proceso, y no consiste en ello. Nosotros simplemente observamos y tratamos de colaborar en la medida que el reglamento lo permite. Luis León, de todos aquí, tú por los trabajos que has tenido con fundaciones europeas, has estado más cerca del CNE, y no sé si en algún momento, producto de esos trabajos con organizaciones internacionales, has asesorado o facilitado ayuda al CNE. ¿Cuáles son tus certidumbres e incertidumbres a esta altura del proceso electoral? Bueno, yo rescato lo que he venido diciendo hace un tiempo atrás, y es que ventajosamente todos los mitos de que en Honduras no iba a haber elecciones se han eliminado. Habrán elecciones y yo creo que ese es el punto inicial a rescatar. A 80 días de un proceso electoral, lo que nos queda ahora, Renato y compañeros, es tratar de lograr en este poco tiempo solventar un sinnúmero de dificultades que aún hay. Y creo que ese es el reto que tendrá la doctora Hall. ¿Qué dificultades, Luis? Digamos, creo que nos centramos mucho en variables de la ecuación electoral, pero no en la ecuación per se. Por ejemplo, ha habido una gran discusión sobre el TREP, sobre el lector biométrico, sobre la empresa auditora, pero no se ha discutido todo lo demás. A 2 meses y medio de una elección todavía no tenemos construido un sistema logístico y de distribución de maletas, que fue uno de los problemas torales en marzo. Todavía no tenemos licitado las empresas que imprimirán papeletas, y fue otro de los problemas graves en marzo, porque hubieron empresas que eran las 6 de la mañana el día de la elección y seguían imprimiendo. Todavía no se ha logrado siquiera crear los manuales de capacitación para los miembros de Junta Receptora de Votos, y estamos hablando que son cerca de 60,000 representantes de cada partido político que deberán capacitarse en 2 meses. Todavía no hemos hecho simulacros del sistema de transmisión, y aunque se está avanzando en el tema de conseguir las antenas y la conectividad, hace falta también mandar a preparar kits electorales, maletas electorales, todo lo que conlleva la elección per se. Entonces hace falta mucho trabajo y queda poco tiempo. Yo lamento, Renato, que nuevamente estamos organizando elecciones a último momento, y eso es lamentable. ¿Por qué razón? Primero, bueno, podemos argumentar, el Congreso se tardó, el CNS fue una crisis, pero a estas alturas del año, sabiendo el tipo de elección que íbamos a tener, ya deberíamos estar listos. Y la doctora Hall asume un reto que es mantener una agenda de trabajo permanente. Una de las cosas que estuvimos viendo, y que lo hizo muy bien la consejera Cosette López, pero que estuvimos viendo, es que no habían reuniones permanentes, sino que uno se daba cuenta para cuándo convocaban. Y un proceso electoral requiere una sesión abierta de manera constante. Entonces yo creo que ese es uno de los retos. Me inquieta un poco que no se logró resolver tampoco el va y ven entre el Consejo Electoral y las Fuerzas Armadas. No sabemos con qué posición llegan las Fuerzas Armadas a este proceso general después de lo que pasó en primarias. Yo concluiría, Renato, el proceso está a la puerta de la esquina, y todavía estamos discutiendo si habrá un reglamento para observación o no habrá un reglamento para observación, que yo creo que es importante, pero ya tenemos un derecho constitucional a observar, ¿no? Entonces creo que el CNE no debería detener su discusión en un reglamento, habiendo todas las cosas que he dicho que hay que hacer. Hay que contratar los equipos, hay que montar las áreas de cómputo, conteo y divulgación. Entonces me parece que la consejera Hall deberá aplicar esa experiencia de la elección 2021, que fue una elección atípica también, saliendo de una pandemia, para poder hacer que esto funcione en tiempo y forma. Que tenemos certeza, yo creo que hay un ambiente colectivo de que las cosas están tranquilas. Y cuando hay sensación de tranquilidad, la gente tiene sensación de que están bien las cosas. Pero creo que hace falta mucho por avanzar, tenemos muy poco tiempo, y eso pone en vilo, no el proceso, porque inicié por ahí, habrá proceso electoral, sino la calidad. Claro. Y lo que me preocupa es cuando la presidenta Hall, 3 horas después de cerrada la votación, salga y den resultado, ¿cuál será la reacción? Primero de los políticos, que son los que pueden causar una debacle de esa declaración, y después de la sociedad. ¿Creeremos o no en lo que se diga? Y eso es lo que se debe construir ahora, la confianza en lo que pasará ese día. Yo venía con más certidumbre
de la que en este momento tengo, Después después de escucharle. escuchar a Luis León, porque sé que lo que dice Luis es producto del conocimiento, Así es. de su experiencia y del trato con las personas que están ligadas al Consejo Nacional Electoral. Yo estoy claro que habrán elecciones, pero el puntito, Juan Carlos Aguilar, ¿podemos tener certidumbre que serán elecciones con calidad? Bueno, eso es uno de los retos que tiene el Consejo. Hay que recordar que se cierra este primer año de este nuevo pleno, un tanto accidentado. Creo que los primeros meses fueron de mucho acuerdo, de mucho consenso entre ellos. Prácticamente todas las decisiones eran tomadas por unanimidad. Creo que el punto de quiebre fue el proceso electoral del 9 de marzo. Y lo que genera un poco de preocupación o de incertidumbre es que todavía, como decía Luis, no se han clarificado las responsabilidades. Incluso sabemos que son responsabilidades compartidas, pero por ejemplo, ¿qué falló dentro del Consejo Nacional Electoral? ¿Y qué deducción de responsabilidades hubo en ese sentido? Luego el tema de clarificar, obviamente hubo también un fallo de las Fuerzas Armadas, pero ¿hasta dónde? ¿Quiénes fueron los responsables? Esos responsables quizá van a ser los que van a seguir organizando el tema logístico en las elecciones del 30 de noviembre, que nosotros esperamos y con convicción de que no va a volver a suceder ese tipo de dinámicas. Y todo esto pasa por un tema de confianza y legitimidad, Renato. Porque esa confianza, que ya era un tanto golpeada antes del 9 de marzo, se vio todavía mucho más golpeada Y solo te pensando interrumpo. Sí, sí. Si tiene corresponsabilidad las Fuerzas Armadas, no tiene mucho margen las Fuerzas Armadas. Si hay percepción que le ha pegado fuerte a nuestras Fuerzas Armadas, que ha desgastado a nuestras Fuerzas Armadas y que le ha restado credibilidad a las Fuerzas Armadas, es lo del 9 de marzo. Que lo tengan muy en cuenta los militares. La percepción que tenemos del rol que dice la Constitución deben desempeñar en este Estado, con toda la imperfección del Estado de Derecho que tenemos, se pondrá a prueba nuevamente. Pero, conozcan, están golpeados. La gente ya no cree en ustedes como lo creía antes del 9 de marzo. La institución ha sido golpeada en su imagen y ahora es responsabilidad de ustedes reivindicarse y hacer lo que dice la Constitución en el próximo proceso electoral. Bueno, es mi percepción. Si ustedes no coinciden conmigo, me la pueden decir con libertad también, por favor. No, de acuerdo. Y siguiendo, fíjese que esa misma línea que usted decía, antes del 9 de marzo, según las últimas mediciones, incluso internacionales, tomando el Latinobarómetro como referencia, 3 de cada 10 hondureños confiaban en las Fuerzas Armadas. Yo no sé si esos 3 todavía siguen confiando en las Fuerzas Armadas después de lo que sucedió el 9 de marzo, que incluso eran la segunda institución con más nivel de confianza después de las dos iglesias. Entonces, eso es parte de las cuestiones que hay que tener presente. Algo de lo que yo veo como positivo y que podría contribuir es que, bueno, el CNE se ha logrado estabilizar. Y esa estabilidad nosotros esperemos que se vaya viendo en función del cumplimiento del cronograma electoral, pero no solamente es ir evacuando las etapas, sino de que sea con calidad. Porque como dice el dicho, ¿no? Democracia no solo es hacer elecciones de calidad, con un sistema de transmisión de resultados electorales bueno, con la ciberseguridad en la biometría, por ejemplo, que sea adecuado, que la auditoría externa funcione y que evalúe todo el proceso. Recordemos que tal vez por eso no sabemos responsabilidades. No hubo auditoría externa en las elecciones primarias y a partir de ahí que el material electoral pues esté en tiempo y forma. Y aquí sí quiero entrar en el tema de la observación electoral. El reglamento para elecciones primarias del 9 de marzo de observación electoral fue aprobado el 30 de julio del 2024, Renato, y fue publicado el 13 de agosto del 2024, una buena antelación. Esos son los pequeños detalles, si el Consejo acelera y aprueba el reglamento de observación electoral, que le da certeza al proceso, que le da credibilidad, que le da confianza a la gente. ¿Por qué? En el imaginario de la gente en este momento, ¿qué es lo que se está manejando? Y lo hemos visto en diferentes medios de comunicación. Se quiere vetar organizaciones, se quiere negociar la repartición de las organizaciones para hacer veeduría, cuando no debería ser así. Es un derecho. Y es un derecho que simplemente busca las organizaciones que se ha acreditado oficialmente a través del Consejo. Ya el artículo 279 de la ley electoral establece en el tema del escrutinio general y público de que cualquier persona puede estar en el escrutinio, siempre y cuando respete esos 3 metros entre la Junta Receptora de Votos y la persona, puede estar ahí. Es decir, en un escenario que no quiero pensar de que va a pasar, de que no se llegue a aprobar el reglamento, de que no se faciliten los medios o las acreditaciones para que las personas podamos estar vigilando el proceso electoral,
pero los 10.000 que vamos a poner nosotros y los otros miles que van a ver a través de otras misiones de observación electoral, a partir del cierre, que es la parte más importante hasta cierto punto del proceso, aunque debería ser integral de principio a fin, pueden estar sin ningún tipo de problema observando alrededor del país en esos 5.741 centros de votación de más de 19.000 juntas receptoras. No, y además, ¿cuánto gastamos en las primarias? Cerca de 2.200 millones. Al final el costo total de las elecciones son cerca de 4.000 millones de lempiras. Por favor. Sería una vergüenza que un país que necesita ese dinero para ajustar salarios de enfermeras y para invertirlo en un montón de cosas, gaste 4.000 millones de lempiras en menos de 6 meses o en 6 meses, con 2 elecciones y que éstas no tengan calidad. Miren, yo no voy aquí a juzgar a nadie de los consejeros electorales, porque cada quien ha tenido su rol, ha tratado de compensar y mitigar los excesos que pudieron haber existido entre ellos, pero no tendrán justificación alguna si este proceso no tiene calidad. No tendrán justificación alguna, no tendrán argumento alguno para decir por qué perdió calidad el proceso. Si han tenido tiempo y han tenido dinero. No, Mauricio, usted que es financiero, por favor, me gustaría escuchar una reflexión sobre esto. Con 4.000 millones de lempiras, que no nos den elecciones con calidad. Es vergonzoso, no es justo. Pero escucho el criterio primero de Cristian Nolasco. Sí, desde el Consejo Nacional Anticorrupción también defendemos la idea de que los resultados del proceso electoral en realidad no se miden con datos cuantitativos solamente. Es decir, estamos muy centrados en el 30 de noviembre, quién gana, quién tiene más votos, quién saca más blancos, más nulos, etcétera, pero el proceso en realidad tiene un componente que lo mide la calidad. Entre más obstáculos hayan en el proceso, menos creíbles van a ser las elecciones. Hay un principio que es elemental, es el de legitimidad. Es decir, la población tiene que tener certeza, con base en la calidad del proceso, que los resultados eventuales que presente el Consejo Nacional Electoral la noche del 30 de noviembre son los verdaderos. Desde el Consejo Nacional Anticorrupción tenemos un radar activado y ese radar tiene el propósito de ir identificando las diferentes prácticas que vienen minando la calidad del proceso. Podemos hablar, por ejemplo, de un debilitamiento de la institucionalidad electoral, un Tribunal de Justicia Electoral que tiene que realizar toda una etapa en el proceso preelectoral de conocer recursos, que no tiene presupuesto. Ya, no le han aprobado el presupuesto todavía al Tribunal de Justicia Electoral. No tiene presupuesto. Ni a la Unidad de Política Limpia. Financiamiento, transparencia y fiscalización, y el Congreso Nacional no está sesionando. Es decir, hay una cuota de responsabilidad que no es exclusiva del Consejo Nacional Electoral, sino que todo el aparato estatal debe de trabajar justamente para fortalecer la institucionalidad electoral. Ese es uno de los casos, obviamente, a los que estamos apuntando bastante desde sociedad civil, porque son temas importantes que hay que traer a la mesa. Ya los compañeros también han hablado del reglamento de observación electoral. Sin reglas claras, obviamente, esto imposibilita o obstaculiza, hace más difícil la tarea de las diferentes organizaciones de sociedad civil para que podamos realizar observación electoral. Yo quiero mencionar, como ya se dijo, que el reglamento para las elecciones primarias se aprobó 222 días antes del proceso. A día de hoy estamos a 80 días y no contamos con un reglamento. Para el caso particular del CNA, desde el 12 de agosto, es decir, hace un mes atrás, presentamos una solicitud y la solicitud todavía no ha tenido respuesta. El motivo, creemos que es por la falta de un reglamento. Esperamos que ese sea el motivo, porque las organizaciones de sociedad civil hemos visto que tienen menos preeminencia para el Consejo Nacional Electoral en cuanto a la observación electoral en relación con los organismos internacionales. Por ejemplo, para las elecciones primarias, 27 organizaciones de sociedad civil pidieron ser observadores y le aprobaron a 18. En cambio, organismos internacionales fueron 12 los que solicitaron y a 11 se les aprobó. A día de hoy también conocemos que hay 4 organismos internacionales que ya tienen acreditación, pero las organizaciones domésticas seguimos esperando. Y hay algo bien importante que tenemos que apuntar, que somos las organizaciones de sociedad civil interna las que conocemos las realidades, conocemos los actores, conocemos el contexto político, entonces nos permite con mayor facilidad identificar cuáles son esas fallas del proceso. Sin embargo, pues obviamente hay una preocupación activa de que no contemos con ese reglamento a 80 días de las elecciones.
Le vamos a dar un capítulo aparte en Frente a Frente para hablar justamente de este tema que está mencionando Cristian Nolasco. Y voy a terminar el segmento con una breve reflexión de ustedes y comienzo con Mauricio Díaz Burdet. Mauricio, algunas veces yo siento que no es coherente todo lo que estamos invirtiendo en los procesos electorales y la calidad de estos procesos. Sí, yo creo que debo comenzar con una conclusión dolorosa. Y es que así como está programada la corrupción para los próximos 30 años, está programada la indefinición y la incertidumbre en cada proceso electoral. Y voy a usar el tema presupuestario como una herramienta de incertidumbre que se constituye en un capital de algunos políticos, de algunas personas, para manipular este proceso. Y si somos, digamos que acuciosos en términos de 4.000 millones, es menos del 1% del presupuesto general de la República de este año. Que bueno, hay otras cosas que toda la vida se desatienden, que tienen que ver, como por ejemplo, en las personas que tienen problemas renales, en lo que tiene que ver con el pago de salarios, en lo que tiene que ver con que niñas y niñas de nuestro país reciben clases en el piso. Pero también es cierto que en buena medida una cosa es que le digan que puede tener, esa palabra es quizá, puede tener 4.000 millones de lempiras para el proceso electoral, pero yo te lo voy a ir entregando de conformidad a lo que negociamos. Esa herramienta de manipulación nos ha afectado tanto que del lado de FOSDE, de la Comisión Menonita, de FOPRI, de CNA, bueno, de una gran cantidad de organizaciones de sociedad civil y de la cooperación internacional, se indicó el año pasado que no se encontraba la partida presupuestaria en el proyecto de presupuesto y después en el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional de la República. Voy a decir algo que es también incómodo. En algún momento me enteré de que incluso en los propios partidos políticos no se sabía de esto ni se le dio la atención necesaria. ¿Y qué tiene que ver el tema del presupuesto? Además de que es como, bueno, quizá te doy el dinero, pero en esta negociación podemos encontrar un arreglo y ese arreglo ya se sabe cuál es. Pero hay algo que vale la pena decir. Bueno, si no hay presupuesto, ¿cómo se puede tener un plan de trabajo de cada una de las instituciones involucradas? ¿Cómo se pueden hacer las compras oportunamente? ¿Cómo se pueden hacer las aprobaciones de reglamentos y todas las cosas que son necesarias para que las cosas funcionen? Pues es muy difícil. Y eso sí está diseñado para que no funcione. Por eso el tema de la veeduría, en mi perspectiva, debe de comenzar antes del año electoral. Debe de ser un proceso en el que también se dé cuentas de cómo se gasta el dinero y cómo los participantes en el gasto del dinero pues tienen menos cola que tocar, por decirlo de alguna forma. La mayoría, por no decir una gran cantidad, quizás esa es la expresión adecuada, de las personas que son candidatos en el pasado y algunos que son candidatos ahora, no presentaron cuentas. Una gran cantidad ni siquiera pagan impuestos sobre la renta. Entonces, no hay en realidad un conjunto de certezas adicionales que le permitan decir a uno, bueno, las cosas esta vez van a ser un poco distintas. Y ya tuvimos 4 años para eso, y antes otros 4 años, y antes otros 4 años. Me hice viejo y la misma cosa. Si es que el Consejo Electoral parece que solo trabaja en el año de las elecciones, te lo digo con toda franqueza. Yo me pregunto, ¿y los 3 años antes de los procesos electorales, qué hacen los consejeros? ¿Y qué hacen los partidos políticos? ¿Y qué hacen los partidos políticos? Pareciera que no quieren mejorar, perfeccionar la democracia. Esa partida para las elecciones, simplemente lo que va necesitando el Consejo Electoral lo solicita
a la Secretaría de Finanzas o ese dinero se maneja a través de otra partida que no tiene que ver nada a los consejeros? Luis. No, recuerde que en 2021, cuando la abogada Rixi Moncada era presidenta, uno de los grandes desafíos que estuvimos apoyando ese proceso tuvimos fue que en aquel momento se le quitó la autonomía al Consejo Electoral de Ejecución de Fondos y se incluyó dentro del sistema CIAFI de la Secretaría de Finanzas, que hubo un gran debate público por eso, porque se aducía justo lo que dice don Mauricio. Bueno, te doy dependiendo de cómo vea que va el proceso electoral. Si veo que voy a perder, no pago. Y ese mecanismo de extorsión se peleó mucho en su momento y que yo personalmente pensé que con la llegada de Libertad y Refundación al gobierno iban a liberar la autonomía del Consejo Electoral, pero no, sigue dentro del sistema CIAFI y los recursos están dentro de esta partida llamada partida confidencial del gobierno, que no es la que maneja Casa Presidencial. Que es la que maneja Casa Presidencial. Si de eso me está hablando Mauricio, que le parece inaudito y vergonzoso que eso. Fue justo el debate que por qué los fondos de elecciones estaban dentro de una partida que manejaba el Ejecutivo. Entonces, se va haciendo la ejecución presupuestaria en función de las solicitudes que el Consejo Electoral hace al sistema de finanzas. Y esto en algunos momentos genera preocupaciones. Hasta hace muy poco todavía no se habían pagado algunos montos que quedaban pendientes de las elecciones primarias, especialmente a las empresas tecnológicas. Entonces yo creo que esta herramienta de manipulación, y me gusta el concepto herramienta de manipulación presupuestaria, es un tema que también debemos discutir y resolver. Constitucionalmente el Consejo Nacional Electoral debe manejar sus recursos, pero no lo han encasillado al control político de quien esté en el gobierno, y ese es un problema que venimos debatiendo desde 2021 y que parece que ahora hemos dado como aceptado. Inaudito esto, Totalmente. Gustavo, inaudito. Totalmente, porque lo que hace es lo que usted mencionaba, una herramienta de chantaje al final que se da. Y esto condiciona un montón de cosas, porque al final, ya lo decía ahora Luis también, ¿qué es lo que ocurre con todos aquellos que desean ser oferentes del proceso electoral? Lo complican, porque viendo también lo ocurrido, ya que estábamos hablando de los pros y los contras, viendo lo ocurrido el 9 de marzo, muchas empresas también que participaron de este proceso se vieron afectadas dentro de lo que es su flujo financiero, presentaron prestaron todos los servicios que correspondía, después tuvieron dilaciones en lo que es el pago, y yo creo que eso es conocido por todos. La intervención, si le queremos sumar otra contra, es de otras instituciones y respetando la autonomía del CNE, y que ha venido no solo desde la parte financiera, sino incluso también, y lo digo claramente, la participación del Ministerio Público, del Congreso Nacional, también generando una interferencia en lo que es la autonomía del CNE. Creo que eso no han sido buenos mensajes. Pero viéndolo de manera, y aunque el tiempo es corto, 80 días, creo que tenemos una oportunidad todavía. Creo que las cosas se pueden hacer. Hasta donde yo tengo conocimiento, son cerca de 60 procesos de licitación todavía los que están pendientes. Y ese es el reto que tiene a partir de hoy la consejera Ana Paola, en donde coincido de que debe de estar sesionando de manera permanente, no estar esperando 24 horas para hacer una convocatoria, sino hoy iniciar y estar de forma continua. El gran reto que ella tiene, insisto con esto, es la cohesión de los tres consejeros, que los tres entiendan de que al final tienen una responsabilidad con Honduras, con los hondureños, con toda su ciudadanía, y que podamos avanzar. Al final creo de que la lección que nos dejó el 9 de marzo es algo muy importante, porque si usted pregunta el 9 de marzo quién salvó el proceso electoral, creo que todos coincidimos que fueron los ciudadanos hondureños. Claro, ¿verdad? claro. A través de esa labor que desarrollamos estando en las urnas, velando por el proceso, exigiendo a la institucionalidad, llámese estas Fuerzas Armadas y CNE, que cumplieran con su labor. Fue la ciudadanía hondureña. Y hoy, y al final, los responsables terminó, aunque no conocemos todavía la verdad, pero han quedado señalados tanto la institucionalidad del CNE como Fuerzas Armadas. Entonces tienen una tarea grande, tienen un reto grande. Yo creo que ninguna persona que ejerce una función pública quiere salir del puesto, ¿verdad?, bajo señalamientos de que posteriormente se le puedan resaltar a ellos o acreditar el tema de las fallas en el proceso electoral. Y coincido, creo, tiempo corto, pero tienen todavía la oportunidad de poder sacar un proceso con la calidad mínima necesaria para poder participar los hondureños el 30 de noviembre. Pero no que estén entregando acreditaciones la mañana del 30 de noviembre. Le quiero comentar eso, fíjese, porque si bien es cierto, yo sé que hacemos referencia ahora a lo que es el tema
que en la elección primaria tuvimos bastante tiempo con el reglamento, pero ¿y de qué sirvió? Porque al final, y se lo digo bajo la experiencia que yo tuve con dos instituciones, Colegio de Abogados, nos las entregaron un día antes, 535 acreditaciones de observación, un día antes, para repartirlas en 27 ciudades. Luego, como la gente no entiende, los abogados no entendían qué era lo que ocurría, a pesar de que se les explicó, ese día nos las entregan un sábado, nos quedamos toda la tarde, el equipo del Colegio de Abogados, organizando los paquetes para mandarlos vía transporte, incluso algunos salieron en los transportes de la madrugada, llegaron, pero ya la gente ya no tenía el tiempo para irlo a recoger en el momento. Entonces, de las 535 creo que quedaron más o menos como 200 credenciales sin poder entregar derivado de eso. Lo mismo nos pasó en el COEP, fue el mero día incluso que nos terminaron de entregar algunas, luego nos decían de que los listados estaban perdidos, de que no encontraban los listados de las personas, allá se nos informó después que las credenciales las habían ido a sacar de una caja porque las tenían escondidas de algunas organizaciones, nos llegaron al Colegio de Abogados credenciales de otras organizaciones como de la RDD, de Frenael, entonces la confusión que se generó por la falta de planificación. En esta ocasión, si vamos a hacer observación, lo ideal es que al menos 15 días antes puedan ser entregadas todas las credenciales. Bueno, miren, yo se los digo, soy solo una voz, pero yo sé que ustedes coinciden. No le podemos aceptar lloriqueos a los consejeros electorales si esto sale mal. Ha habido suficiente tiempo. Yo reconozco que Cosette se la ha jugado en el CNE, que la misma Ana Paola se la ha jugado en el CNE, Marlon Ochoa. Pero ahora tienen el deber con ese montón de dinero que sale de nuestros impuestos y de los empréstitos internacionales para financiar el presupuesto. No le vamos a aceptar lloriqueos y justificaciones si estas elecciones salen mal y no tienen calidad. Pero igual, yo soy autocrítico y me preguntaba, ¿le echo la culpa y la responsabilidad a los consejeros o a esas perversas cúpulas que controlan los partidos, que no quieren perder control, que no quieren perder espacio, que no quieren perder influencia en el país? Fíjate que ya no sé si echarle la culpa a los consejeros o a esas perversas cúpulas políticas. Ya me dirán ustedes cuál es la percepción que tienen. Pero en principio, lloriqueos a los consejeros no se los aceptamos. Ponerse a trabajar y sacar elecciones con calidad. Y que en algún momento, si es así, tengan el valor de decirnos quienes entorpecen el proceso electoral. En el partido en Libre es este, en el Partido Liberal son estos y en el Partido Nacional son estos. Pausa y volvemos. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. 7:48 minutos. El tráfico vehicular lo conoce usted en frente a frente a la altura del Boulevard Morazán. Así se encuentra el tráfico vehicular en uno de los semáforos ubicados en este lugar. El tráfico es bastante fluido a esta hora del día si usted viene del barrio Morazán o se dirige también para sectores como la colonia La Esperanza o la colonia La San Miguel o Anillo Periférico. El tráfico bastante fluido a esta hora del día. Tony Munguía les ha informado para Frente a Frente. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Ya volvemos con Frente a Frente gracias al 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. Continuamos con Frente a Frente gracias a La Curazao. Transforma cada espacio con Amueblarte, el festival de muebles más esperado con hasta un 40% de descuento y beneficios exclusivos con Credi Oportunidad. Redes sociales
Mayores es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Muchas gracias por enviar sus mensajes. Nuestro número de WhatsApp es 9773-6065. Si usted quiere enviar sus comentarios, y también en la cuenta de X Frente a Frente HN. Escribe un televidente una pregunta. Hace 24 horas detuvieron a una persona por un delito de fraude en las elecciones. Aparentemente dicen los medios que fue por adulterar unas firmas en actas. ¿Qué o cuál es el deber del observador y por qué en el momento no reporta el hecho? Atentamente, Irwin González nos escribe este mensaje. Solo un consejo para los políticos y militares: que miren lo que está pasando en Nepal y el resultado cuando el soberano se cansa de la corrupción y el nepotismo. No podemos seguir así y no esperen a que el pueblo se canse de ellos. Otra opinión: los que se opongan en la supervisión para tener unas elecciones claras y limpias son los que planean fraudes. Otro mensaje, señora Hall, se le exige esté informando al pueblo de cada paso en el proceso y con celeridad ya salga de esa burbuja y sea más sociable con el pueblo a través de los medios de comunicación, solo escondida paz, opina ese televidente. Otra opinión, vamos a ver. Los militares deben ser quitados de la distribución de los votos. La Constitución les da esa responsabilidad, pero no quieren decir que forzosamente tienen que ser ellos. Si no se confía en ellos, hay que quitarlos y poner a otros. Vamos a ver otro mensaje. En las elecciones generales 2003 y 2017 fueron la expresión de la ambición de poder de los políticos de turno. Las elecciones generales del 2021, las elecciones primarias del mes de marzo de 2025 y las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 son el riesgo de perder la democracia republicana por la dictadura del familión al utilizar únicamente los datos de los lectores biométricos venezolanos inflados, y que Marlon Ochoa exige sean los magistrados para el primer comunicado anunciar la divulgación de los resultados preliminares sin verificación con las actas. Por eso, los promotores de la ideología del socialismo del siglo XXI, de dictadores, pretenden evitar que los observadores nacionales e internacionales descubran las aulas de las urnas de libre vacías de votantes, pero con los lectores biométricos. Fíjate que yo creo que hay observaciones del público que deberían irse comentando breve, pero breve. Yo sí estoy de acuerdo. Ana Paola es su personalidad, pero va a ocupar en un momento difícil la presidencia de este Consejo Nacional Electoral. Cuando le dicen sociable, acercarse más a la gente, le están diciendo, usted es la menos mediática de los tres. Y no es que necesitamos consejeros mediáticos, pero que estén informando. Una estrategia que estén informando una estrategia de comunicación. En eso estaba pensando. Sí, tienen que tener la estrategia de comunicación. Yo entiendo que han avanzado en eso. Yo tuve una reunión la semana anterior y eso se nos informó de que iban a tener una estrategia de comunicación, pero ojalá que la estrategia sea efectiva, ¿verdad? Claro. Que los hondureños podamos estar todos los días teniendo conocimiento de cómo avanza el proceso. Y responde a la ley, al artículo 20, ¿no? Temas de publicidad y transparencia, que el Consejo debe de comunicar y transmitir a la ciudadanía cómo se están gestionando y administrando las elecciones. Sí, otra observación, y no sé por qué una vibra me dijo, este es un militar que escribe eso, si no quieren a los militares, pongan a otros. ¿A quiénes? A los políticos. Ahí el ratón sí termina esto en desastre, ¿eh? Pero ellos se quitaron solos. ¿Quiénes? Los militares se quitaron solos. Y lo digo con una franqueza y una fuerza muy grande, pero las iglesias tomaron el rol que les correspondía, no solamente porque tienen credibilidad, sino porque también son la garantía de lo que puede ocurrir más adelante. Con el comportamiento que ellos han tenido, la probabilidad de que ese comportamiento continúe es muy fuerte. Y no fue de fuera que llegó esa sacada. Ellos solos se sacaron, ellos solos perdieron esa credibilidad. Ahora ni modo, está puesto en la Constitución de la República ciertas garantías que incluso en opinión personal no les corresponden, que a la evolución que tiene el país con todos sus bemoles ya debieran haber otros roles, pero su comportamiento fue verdaderamente deplorable, aunque no le guste, deplorable. Y eso los ha dañado en su imagen. Quieren seguir existiendo como fuerzas armadas
que con todos los errores cometidos desde que existen, la gente tiene credibilidad en ustedes, o ha tenido. Primero porque no hay familia hondureña que no haya tenido un familiar militar. Reivindíquense esta vez. Si se vuelven instrumento y no tontos útiles, porque aquí no hay tontos útiles, juegan a sus objetivos personales, van a terminar de dañar la imagen de las Fuerzas Armadas. Y yo complemento lo que decía un televidente. Un juez de letras penal ordenó detención judicial contra Balbino Andino Flores y Heidi Saraí Morales, acusados de anular de manera ilegal 111 votos en la Junta Receptora 3135 de Namasigua y Choluteca para perjudicar a un precandidato del movimiento Avanza. La audiencia inicial se programó para este viernes 12 de septiembre a las 8:30 de la mañana. Es difícil que todos los observadores estén en cada urna y en cada municipio. Junta de verificación también. Junta de verificación. Sí, las personas que están siendo encausadas eran personas que estaban o formaban parte de una junta de verificación de votos. Bueno, terminemos el segmento con otros mensajes, liguemos la pausa y venimos a seguir comentando esta percepción que tiene el público y además ese asunto de la observación electoral. Porque Marlon Ochoa y el Partido Libre creen que si va el Colegio de Abogados, que si va la SJ, que si va el FOSDE, que si va CNA, van simplemente a validar un fraude de la oposición. Eso es lo que cree Marlon y el Partido Libre. Dice que por eso hay que salirse de estos esquemas que solo mantienen el statu quo y son tradicionales y saltar a otro, a poner otro tipo de observadores electorales, dirigentes magisteriales, dirigentes obreros, dirigentes sindicales. Me van a hablar de esto con toda franqueza también, por favor, porque esa es la percepción que tenemos, que por eso este asunto de la observación nacional no se dirime, porque un consejero no cree en estas organizaciones y creen que simplemente van a avalar un fraude. Miren ustedes qué cosa, por favor, los últimos mensajes. Escribe este televidente: ha sido la utilización únicamente de los biométricos la mejor manera en las elecciones allá en Venezuela y es el medio con el que sueñan en Honduras, imponer una dictadura similar a Cuba, Venezuela, Nicaragua en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. Un mensaje más. Hasta que se le meta fuego aquí como en Nepal, se acabará la corrupción de este país. Ya estamos llegando a la intolerancia con cualquier partido político que entra y lo único que saben hacer bien es la corrupción. Estamos hartos de tanto robo de todos los partidos políticos y nuestra gente se muere en los hospitales y se hunden en la miseria. El segundo mensaje que hablan de la experiencia de Nepal, el tercero, es que un día electores de izquierda, electores de derecha, electores de centro derecha, electores de centro izquierda, cuando multipliquen la pobreza, se van a lanzar a las calles a juzgar a estos políticos. Lo que pasó en Nepal, un día nos vamos a hartar cuando todos estemos sumidos en la pobreza, que nos vamos a juntar todos contra la élite política mañosa. Miren que está pendiente una respuesta. ¿A quién hay que delegarle la responsabilidad de la mala calidad de los procesos electorales? ¿A los consejeros o a las cúpulas perversas de los partidos políticos? Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía. Orgullosos de nuestros colores 100% catrachos, hasta 50% en aros oftálmicos. Aquí surgía la broma que si los militares dejan de cumplir con ese rol que les da la Constitución en los procesos electorales. Porque yo dije que percibía que un mensaje lo escribió un militar. Bueno, si no quieren a los militares, que otros agarren la observación, pues, o todos esos procesos que hacen los militares. Pero con esto de la observación, surgía aquí una voz con un pensamiento que generó hilaridad entre todos nosotros.
Bueno, búsquense a los de la Rebo, a los de la Ultrafiel, a los megalocos de la España y los del maratón. La furia verde. La furia verde. Para que observen ese proceso. Miren, ¿qué hacen los consejeros electorales 3 años antes de los procesos? ¿Qué pasan haciendo? Para mí, que deberían haber mecanismos digitalizados que faciliten automáticamente y por inercia todas las cosas que estamos resolviendo hasta 80 días antes del proceso electoral. Es que no entiendo esta democracia del país. Bueno, dime, ¿qué te decía Marlon, Luis? Sí, en honor al comentario que hacíamos sobre el tema de los pagos del CNE, los recursos a través de CIAFI, el consejero Ochoa tuvo a bien mencionar que ya no se están haciendo pagos a través de CIAFI, sino que el CNE tiene su propia tesorería y son ellos los que están ejecutando los recursos directamente. Me parece bueno porque hasta donde el entendido colectivo daba es que estábamos dentro del sistema CIAFI. Eso daría la oportunidad de que el CNE sea más eficiente. Entonces esperaríamos que no hayan retrasos en pagos y que no haya esa conflictividad, porque entonces sí recae directamente en el CNE y no habría excusas de decir es que CIAFI nos está limitando, ¿verdad? ¿Qué piensa Mauricio? Pero eso dependería mucho de qué desembolsos se han hecho y de qué cosas dentro de esos desembolsos se van a financiar, porque es muy difícil que esté todo el dinero. Si eso fuese el caso, casi no hay como ninguna excusa para que las cosas no hayan avanzado. Pero quiero retrotraerme un poco al tema. ¿Qué estaba haciendo el CNE? Pero también qué estaban haciendo la dirigencia de los partidos políticos. ¿Qué estaban haciendo cuando estos partidos políticos se daban cuenta de que había retraso, que había dificultad? Lo digo quizá de una forma en que se sienta un poco pesado, pero es que ya estamos cansados de estarles pidiendo, por favor, hagan su trabajo, por favor, si aspiran a estar en los puestos públicos, tienen que tener responsabilidad y tienen que rendir cuentas a la población. Pero eso no se ha dado, siempre se está bajo la negociación y por eso, ¿quiénes son responsables? Sí, hay gente, los caudillos de varios de estos partidos políticos, gente que no tiene nada que ver, como por ejemplo, y esto arriesgo mi vida, pero en el nombre de Cristo Jesús me curo ahí, el tema del narcotráfico, el tema que tiene que ver con el dinero sucio para poder tener poder, eso están ahí. Pero hay algo que es bien importante que para mí es bueno decirlo. Todas las personas podemos participar de veeduría y no hay nadie que nos lo pueda impedir. Así es. Nosotros tenemos la posibilidad no solamente de votar, sino también de estar ahí. Y tenemos también la posibilidad de decir ahora, y debimos haberlo hecho años antes, estas cosas no están funcionando y estas son nuestras propuestas. No podemos dejar de que alguien diga, no, esta divinidad tiene la posibilidad de estar ahí, esta otra divinidad, no, lo siento. En mi caso siempre va a haber una opinión sobre el tema que es mi área, en el tema fiscal, en el tema financiero y un poco en el tema político técnico, pero nadie nos puede impedir esto, no necesitamos permiso. Lo que sí es cierto... Para ir a observar. Para ir a observar no necesitamos permiso, en opinión personal. Y eso puede romper con algunas cosas, pero es un derecho constitucional, es un derecho mínimo que los seres humanos tenemos. Ahora, sí es cierto que a través de organizaciones nacionales e internacionales podemos hacer una mejor veeduría que pueda tener cierto nivel de influencia e incidencia, es mejor. Yo quisiera decir un poco también sobre el trabajo de CNE. No pueden estar atendiendo también a dar respuesta a todo lo que la gente queremos saber. No pueden, no tienen esa capacidad física. Tienen que concentrarse en que este proceso electoral concluya bien, o lo mejor posible, porque vamos a tener el proceso electoral. Y toda la ciudadanía estamos dispuestos a ayudar. Todos estamos en el mejor momento para poder decir, sí, queremos elecciones, sí, queremos que estas cosas funcionen. Y para eso no necesitamos tampoco presupuesto. Para eso necesitamos disposición. Y ahí el consejero Ochoa nos manda un dato. Dice que la información oficial de finanzas al 29 del mes anterior, que se han transferido 571 millones al CNE.
en 2 transferencias. El viernes 29 de agosto, 317.7 millones, y el 5 de septiembre otros 254 millones. Entonces, básicamente les han desembolsado a ojos de buen cubero, como decía mi mamá, el 40% de lo que se espera para las generales. ¿Y cómo andan como mendigos esa gente de la Unidad de Política Limpia pidiendo el presupuesto para verificar si están siendo financiados por narcotraficantes o por capitalistas inversores en política para que después les den grandes contratos y dependen del CNE? Sí, ¿Por qué el Tribunal de Justicia anda ahí? Tribunal de Justicia Electoral, mendigando, ¿cómo es la palabra? Es un presupuesto especial que tiene que aprobarles el Congreso Nacional. El Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Financiamiento tienen su presupuesto ordinario, que les funciona para su sostenimiento, pero en el marco de un año electoral necesitan un presupuesto especial. Se les aprobó para las elecciones primarias, pero requieren uno para las elecciones generales. Aquí lo lamentable, Renato, con esto que usted menciona, es la irresponsabilidad, porque aquí ya no es solo que falta aprobarles el presupuesto, es que en la versión del oficialismo en el Congreso Nacional no tienen ese presupuesto y requieren recurrir a la aprobación de un préstamo. Aquí se vuelve lamentable y todavía más difícil la situación, porque entonces la discusión ya no es exclusivamente técnica. ¿Tenemos o no tenemos el dinero o en todo caso de dónde lo vamos a sacar? Pero tú crees realmente que no haya dinero para financiar al Tribunal de Justicia Electoral y a la Unidad de Política Limpia, y que la única manera de financiarlos sea que el Congreso apruebe esos 1.200 millones de dólares más deuda externa del país? ¿O es puro chantaje decir, herramienta de extorsión? Si no aprueban ese préstamo, no hay financiamiento para... Más parece ser una maniobra antidemocrática. Aquí ya todos sabíamos que el 30 de noviembre vamos a elecciones generales. Es decir, esas previsiones presupuestarias, ese dinero tuvo que tenerse listo desde muchísimo tiempo antes. Es decir, el proceso electoral no es sorpresa para nadie. Entonces, aquí es donde decimos, bueno, ¿se trata realmente de un problema técnico que debe solucionarlo el Congreso Nacional, o ya es una maniobra antidemocrática donde las diferentes fuerzas políticas comienzan un estire y encoge, y en la versión del oficialismo ocupan aprobar el presupuesto, pero en la versión de la oposición eso les va a servir para inyectarle más dinero a la campaña política y utilizar recursos del Estado de manera ilegal, justamente para potenciar a una candidata? Entonces, Mauricio, por eso es que la gente pregunta sobre todo a los del CNE, porque desde la misma institucionalidad generan tanta incertidumbre y confusión que los hondureños, cansados y hartos de estos comportamientos políticos, preguntan sobre todo y quieren respuestas sobre todo. Es que la incertidumbre es un negocio. Y es un negocio porque da la posibilidad de hacer alguna cosa. Pero quiero decir algo sobre el tema de impuestos. Tenemos una sobrerecaudación de casi 3.000 millones a finales del mes pasado, pero el monto que están pidiendo estas instituciones es pequeño para el efecto en el área de inversión, el efecto de estabilidad política, de estabilidad social. Es decir, es otra vez una herramienta de negociación y aquí voy a entrar sin ser abogado y disculpas, mi amigo. Y el Ministerio Público no puede actuar si el Estado no le entrega los recursos que corresponden a una institución para el tema electoral. Claro. No entiendo. Eso es una responsabilidad también de todo el sistema. Y lo único que uno escucha es que solamente se ve para un lado y que se fueron 100 personas muy calificadas, muchas de ellas que yo conozco. Pero allí hay un punto, hay un delito. Porque quien no entrega el recurso para algo tan importante está incumpliendo con asuntos constitucionales y otras leyes. Pero yo, sin ánimo de abusar, creo que este es un tema de fondo en el país. Las leyes se construyeron para que funcione así. Digamos, la ley electoral define los presupuestos especiales y no está establecido dentro de la Ley de Presupuesto General de la República. Es decir, ya dejaron amarrado en la construcción del marco normativo que no hay que pedir fondos permanentes, sino solo en año de elecciones. Lo correcto sería, en una buena gestión pública, es que en el presupuesto corriente del año electoral se incluya el monto para cada institución. Es decir, si el Consejo Electoral pide 1.000 millones anuales para sostenerse, en año electoral ya está el presupuesto para 5.000 millones y no hay que estar dependiendo de un Congreso Nacional y de diputados si se quieren reunir o no. Entonces yo creo que al final el problema lo que nos ha causado este problema es que desde el fondo han dejado amarrado
este tipo de cosas. Entonces tú me estás respondiendo a la pregunta que yo hice. Son las perversas cúpulas políticas del país las que pervierten esto. Claro. Para el mantenimiento del statu quo. Claro. Y siempre será una herramienta de uso de quien tiene el poder. Este debate lo estábamos teniendo en 2021. Sí. Estábamos teniéndolo. De acuerdo. Que el Partido Nacional no le quería dar fondos al Consejo Electoral porque no quería dejar el poder. Y ese fue el debate que tuvimos. Y ahora estamos en el debate de por qué no se le está dando fondos a la Unidad de Política Limpia al Tribunal de Justicia. Mire este dato. El tribunal pidió para primarias 80 millones de lempiras en comparación a los 2.000 millones del CNE. Es insignificante, ¿no? Pidió 80 millones, el Congreso solo le aprobó 35 millones. La Unidad de Política Limpia pidió 90 millones y les dieron 30 millones. Es decir, es imposible fiscalizar. Luis. Y 2 meses antes, ¿verdad? Pero son tan predecibles que hasta el menos educado interpreta que no le quieren dar dinero a la Unidad de Política Limpia porque quieren los partidos políticos siempre seguir financiados por el narco y los inversionistas en política. El dinero de corrupción. ¡Claro! Exacto. Son tan predecibles que no engañan a nadie a esta altura. Y después se lamentan cuando en Nepal le incendiaron a la esposa a un dirigente político. Se la quemaron. Yo no quiero eso para el país. Claro. Pero cuando la gente se harta como se está hartando el pueblo hondureño, son capaces, cuando el diablo se mete producto del hartazgo. No es el diablo, hombre, si es que yo no sé si estas cosas son divinas. Dios no quiere que incendien a nadie. Pero el pueblo por algún lado estalla, Mauricio, por algún lado estalla. Por algún lado estalla la gente, Gustavo, Juan Carlos, por algún lado estalla la gente cuando ve esos comportamientos de cúpulas perversas, que queriendo mantener el statu quo, antes y ahora, no cambian las cosas, no modernizan la democracia en función del beneficio social. Comentarios finales de ustedes para ir a la pausa comercial, por favor. Rápidamente, Renato, para dar datos, ¿no?, con el tema de la importancia de por qué Política Limpia debería de tener presupuesto. De las elecciones generales de 2021 y las elecciones primarias de 2025, sancionó a 3.500 sujetos obligados. En temas económicos, porque la sanción que impone la Unidad de Política Limpia es monetaria, son 105 millones de las elecciones del 2021 generales y 145 millones para estas elecciones primarias del 2025. Entonces estamos hablando de 250 millones y nosotros preguntábamos al menos de los 105 de las elecciones generales del 21 y decían, no recaudamos ni un solo lempira porque no habían los mecanismos. Entonces, ¿cómo se construyen esos mecanismos? Obviamente hay que reformar la ley, porque la unidad se creó y como decía Luis y lo hablamos en el 2021, se creó como una instancia taparle el ojo al macho. Creamos esta institución para decir de que hay financiamiento político, exactamente, pero realmente no está cumpliendo ese rol que es identificar y darle seguimiento. Con 120 millones, 90 presupuestariamente, y se le aumentó a inicio de este gobierno y quedó en 50 millones, es imposible que pueda monitorear el país en temas de financiamiento político. Con que se le junten el mismo día 15 colectas alrededor del país, le aseguro que no hay capacidad para que pongan un auditor en esas 15. Incluso en algún momento, y ya hablando un poquito más de interioridades, nos decían, no tenemos ni siquiera reglamentos para el tema de las auditorías. Cada auditor muchas veces tiene sus propios criterios para auditar. Yo espero que en este momento tal vez ya los tengan, pero en ese momento que tuvimos esa conversación no se tenía. Incluso esos 250 millones en temas de las multas que no se han podido recaudar, habla en un presupuesto normal de política limpia de 5 años de financiamiento de política limpia. Por si le dan 50 millones normalmente anuales a la unidad, entonces ahí es donde hay que ver esa parte. Y lo otro, y que pasa por la ley también, el tema de la autonomía, que ya lo hemos dicho, y ya es disco rayado eso. Ellos crean su presupuesto especial, lo trasladan a través del CNE, el CNE lo traslada al Congreso, el Congreso lo aprueba, vuelve, finanzas desembolsa, pero le desembolsa al CNE. Si CNE se tarda también, ese dinero no pasa directamente a la unidad de política limpia. Entonces están amarrados por varias vías y obviamente porque al político no quiere que lo fiscalicen y que muchos de ellos, y lo digo, y diputados que dicen, no, es que tal diputado, dice, aperturó su cuenta bancaria, que ahí sacaron un dato ayer, la unidad, que muy pocos han aperturado su cuenta bancaria, aperturó la cuenta bancaria, pero en esa cuenta bancaria solo utilizó 50.000 lempiras. Y eso es lo que va a reportar en el informe de liquidación a la unidad. Pero tal vez financió con 1 millón de lempiras que de origen desconocido,
su campaña política, y eso queda bajo la falta de control de la unidad de política limpia por capacidad y también por la falta de rendición de cuentas de los candidatos. Tavo. Directo, Renato, mire, al final, si bien es cierto y todos los problemas de presupuesto que puedan llegar a tener, e incluso asignándoseles el presupuesto, y relacionado con la pregunta que usted hacía sobre de quién es la responsabilidad en los tres órganos, y lamentablemente en los tres órganos lo que vemos también es un nivel de complacencia increíble para las cúpulas de los partidos políticos. Y al final no incluyen en agenda o no tratan temas importantes. Y si ya nos vamos al tema de fiscalización, pues ya, porque la campaña electoral empezó el 1 de septiembre, pero desde antes ya venían realizando campañas electorales. Yo le aseguro que más bien lo primero que debería hacer el Pleno de la Unidad de Política Limpia es sesionar y comenzar más bien a sancionar a los mismos partidos políticos que organizaron todo esto. Pero no lo van a hacer porque reciben una orden de la cúpula de los partidos políticos que esos temas son no tratables. Así que la responsabilidad es compartida, directa obviamente del quien ejerce la función pública, del funcionario, pero tiene una gran responsabilidad también la cúpula, ¿verdad? Que lamentablemente, y aquí es donde el funcionario tiene que despertar, son ustedes los que van a terminar pagando las responsabilidades. Yo creo que todos los que estamos aquí nos ha tocado vivir varios procesos en donde después terminamos viendo a quien cumplía las órdenes pagar ante la justicia hondureña o estar sometido ante la justicia hondureña por lo que hizo o por lo que dejó de hacer, siguiendo las instrucciones de lo que le venían. Entonces, más bien despierten, funcionarios, entiendan de que hoy tienen ustedes un trabajo muy grande que hacer, que es con la población hondureña, con quien tienen que quedar bien y con el cumplimiento de la Constitución y la ley. Bueno, ¿Puedo acotar algo ahí? Por favor. El problema es que la unidad nace adscrita a la MASI, como parte de los acuerdos políticos de la llegada a la MASI. Con la salida de la MASI, la unidad queda a céfalos porque el financiamiento era MASI y algunos organismos internacionales apoyaban, y locales también apoyaban algunas acciones de la unidad. Pero la unidad tiene un problema de fondo muy grave, más allá de si tiene los recursos o no. Primero es que las sanciones son ridículas. ¿Y quién crea las sanciones? Los diputados del Congreso Nacional, a los cuales se les va a aplicar las mismas sanciones. Una campaña presidencial tiene un techo de 500 millones de lempiras, pero la sanción de no rendir informes son 20, 30 salarios mínimos. Mejor pago la sanción y se acabó el problema. Entonces, digamos, la parte sancionatoria, por eso, y en algún momento apoyamos a la unidad anterior en hacer una propuesta de ley, porque lo correcto es que si un candidato no rinde cuentas, la sanción debería ser vetado de la política. Pero eso tiene que existir. 10 salarios mínimos. Todo te cumple. Entonces hay un problema sancionatorio. Segundo, hay un problema estructural que lo mencionaba Juan Carlos. La unidad de política limpia realmente no hace fiscalización, y esto lo he hablado con los comisionados. Yo lo que hace es control de gastos. Crea una cuenta, deposita el dinero ahí y enséñeme las facturas que sustentan ese dinero. Si presenta las facturas, listo, aquí está su certificación. Aunque sea inventada. Exactamente. Entonces, digamos, la fiscalización requiere un esfuerzo técnico de auditoría y de seguimiento muy amplio. La unidad de política limpia tendrá 30, 40 empleados a nivel nacional para fiscalizar 8,000 candidatos. ¿Cómo saben los 30 empleados que están en la oficina en Tegucigalpa qué está pasando en San Marcos de Colón ahorita, en Ocotepeque, gracias a Dios? Es decir, se necesitan oficinas regionales en cada cabecera departamental con equipos técnicos permanentes. Contratando personas que hay que capacitarlas para que vayan a hacerlo es difícil. Y tercero, creo que el problema siempre va a ser la politización. Necesitamos ley, necesitamos capacidad, pero usted pone a un miembro del Partido Liberal a auditar el Partido Liberal. Eso es cuando su esposa le rinde cuentas del dinero. Hay una falla de origen. Yo voy a ser más directo, y tal que se persinó hace poquito Mauricio, ojalá que la reacción de Mauricio al persinarse también me caiga a mí, por lo que voy a decir. No es politización, son las pervertidas cúpulas políticas. Son las pervertidas cúpulas políticas que todavía no han entendido, no por ignorantes lo que es la democracia, sino porque actúan a su conveniencia. Sí, claro. Y les hemos dado la permisividad para que actúen así. Y ojalá que solo reaccionen con lo que hizo la gente de Nepal. Pero me gustó lo que dijo Tavo Solórzano.
como son las cúpulas perversas de los partidos los responsables de esta tragedia de Honduras, al final no sé si descargar un poco de culpa de Luis Redondo. Fíjate que yo creo que Luis Redondo solo es un pobre instrumento de esas cúpulas perversas. Y voy más allá. Es que siento una vibra que ese persinar suyo me cayó a mí también. Y dijo Tavo, cuidado, cuidado funcionarios, consejeros electorales. Si lo han sido, déjenlo de ser. No sean instrumentos pobres de las perversas cúpulas políticas también. Y se lo digo al fiscal general. Y se lo digo a Roosevelt y a todas las gentes, oficiales activos, operativos, administrativos de las Fuerzas Armadas. No se conviertan en pobres instrumentos de esas cúpulas políticas perversas. Miren esas cúpulas políticas perversas. Todos, de los tres partidos. Yo escucho discursos que nosotros somos diferente, alternativa, que queremos desafiar las cúpulas pasadas. Todos andan buscando su beneficio personal, protegiéndose. Hay una falla de origen, Renato. ¿Y dónde está la falla de origen? Mira, la falla de origen estuvo ahí con Adán y Eva, ahí hubo una disfunción. Hablando del campo el pecado. político. No, entender la ironía y todo eso, ¿eh? El proceso de selección y nombramiento de autoridades. Siempre prevalecen los criterios de militancia partidaria versus los técnicos. Por ejemplo, hablando de estos organismos que confluyen en la institucionalidad electoral, fueron electos en una noche, de la noche a la mañana. Así de sencillo. Y eso hace de que la presión política prevalezca sobre el debate técnico en estos organismos. Entonces creo que esa es la falla de origen a la que hay que apuntarle. Pueden haber reformas electorales, lo que pasa es que viendo el futuro, las reformas electorales siempre se plantean en pleno año electoral y eso no es la falla de origen en el pasado y en el presente tienen nombres. Sí, aquí tengo a los perversos de las cúpulas políticas, de los tres, aquí los tengo. ¿Doy los nombres, Mauricio? No. ¿Doy los nombres? Mejor no. Meter en líos. ¿Me voy a meter en líos? No, mejor no, ¿verdad? Y no vamos a resolver ahorita. Ya son conocidos. Sí. Ya todos lo sabemos. Pausa comercial. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Pensiones BAC. Tu proyecto de vida más importante es tu futuro. Todo lo que ahorres pensando en el mañana, en Pensiones BAC te ayudamos a lograrlo. ¡Afíliate ya! Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. El periódico digital tunota.com destaca 7º día del juicio a Carl Saglin. La defensa juega su última carta. Empresarios preocupados por extorsión y fin del TPS, revela barómetro del COEB. Y entre noticias internacionales destacan minuto a minuto, Maduro lanza plan Independencia 200 en 284 frentes. En Copán, 1 muerto y 11 heridos al colapsar puente hamaca en construcción. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. A través de X opinan los televidentes. Miguel escribe, ¿creen ustedes que al oficialismo le convienen las elecciones? Partiendo de esa premisa, ¿acaso no se ve que todo es retrasos y más retrasos en todo proceso dentro del CNE? Kevin Rodríguez también opina, se le debe exigir al CNE que informe si ya resolvieron el problema de 657 centros de votación sin electricidad, 1.963 centros de votación sin conectividad, creo que se refiere, 1.352 centros de votación sin llamadas.
Con paneles solares, más baterías de almacenamiento y Starlink se resuelven todas las anteriores. Waldo Rivera escribe, la violencia no es aceptable en ningún contexto y en política mucho menos. Sin embargo, también hay violencia política cuando quienes desempeñan cargos públicos prometen y no cumplen o se dan la gran vida con dinero del erario público. El pueblo justifica los insultos. Matamoros también escribe exigir calidad de elecciones y la calidad inicia con los actores principales que quieren gobernar en los diferentes puestos. Exigir reglamentos, estatutos, normas a 2 meses para veeduría, por favor. Seguimos con elecciones tipo Honduras que son cavernícolas. Lo de Nepal, dijo Renato, que va a pasar. Ya pasó, Renato, y fue en el 2009 y se tardó hasta el 2021. Sonia escribe, Cosette, una mujer valiente y profesional, gracias a ella tendremos elecciones el 30 de noviembre y veremos de qué está hecha Ana Paola Hall. Esperemos que la camisa no le quede grande. Su silencio en todo esto no me inspira confianza. No podemos culpar los errores del proceso de las primarias a toda la institución solo por mala gestión de dirección. Las elecciones limpias y transparentes son un pilar fundamental de la democracia. Garantizan que el voto sea respetado y los resultados sean la voluntad popular. ¿Cómo confiar en el CNE que está politizado y parece un ring político donde los consejeros compiten por imponerse y sobresalir en sus partidos políticos para aspiraciones futuras? Escribe Claudia. Gomecindo Hernández también opina, bueno, ¿y los obreros, los colegios magisteriales, el fraude de quién avalarán? Solo falta que quieran como observadores a los colectivos. Muchas gracias, sigo opinando a través de nuestras cuentas. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Bumblebee. Bumblebee siempre hace tu día más fácil. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Carrión. Lo nuevo empieza con vos y te espera en Carrión. El estilo arranca en todas nuestras tiendas a nivel nacional, porque la moda nace en Carrión y sigue con vos donde esté. Y ahora venimos a algo no menos caliente. ¿Qué dirigente magistral me llamó hace poquito, Carlos? Y yo tengo que aclarar esto. El nombre, no, Edgardo Casaña, no, el que llamó, Alexis Vallecillo, ¿de qué colegio magisterial? Del COPEN. ¿Qué otro llamó? Joel Almendares, dirigente obrero. Yo los conozco. Edgardo Casaña, ya voy a leer los mensajes de Edgardo Casaña. Pero primero, ASJ, CNE, FOSDE, quieren participar de observadores para defender el statu quo, el Colegio de Abogados, para validar elecciones corruptas. Yo personalmente en las 3 organizaciones creo. Creo en el Colegio de Abogados, que ahí se juegan muchos intereses, pero creo en la transparencia de Tavo Solórzano. Sí. Creo en la ASJ, creo en la ASJ, creo en el FOSDE, aquí está Mauricio, creo en el CNE, CNA, perdón. ¿Quién era la heroína del CNA en los años de Juan Orlando Hernández? ¿Quién era la heroína de Libre en el periodo de Juan Orlando Hernández? La abogada Gabriela Castellano. Gabriela. Inició el gobierno y en todas las comisiones le metían, CNA. Y hoy son instrumentos, dice el gobierno, del bipartidismo corrupto. Así lo dicen. Uno no se opone a que los colegios magisteriales, a que los obreros participen como observadores. Entonces, ¿cómo debe dirimirse este conflicto en que estamos?
que está en incertidumbre la observación nacional? Comencemos. Fíjese que le voy a explicar cómo hicimos nosotros. Y solo quiero decir, hay un programa también para dirigentes obreros, lo vamos a hacer la otra semana, no es que no quiero pasarlos, el problema es que quiero concentrarme con los invitados de hoy. Vamos a hablar con obreros, vamos a hablar con dirigentes sindicales, vamos a hablar con dirigentes magisteriales de su participación como observadores electorales que tienen derecho también, tú lo decías, Mauricio, hace poquito, claro que tienen derecho. Por favor, Tavo. Sí, en primer lugar, y me voy a sumar a las palabras que decía don Mauricio también, todos, pero absolutamente todos los hondureños y hondureñas tenemos el derecho a ser observadores, todos. Algunos, de conformidad con lo que es la normativa del Consejo Nacional Electoral, vamos a participar en representación de organizaciones, porque son las organizaciones las que presentan la solicitud con el propósito de inscribir a personas naturales. ¿Cómo hicimos nosotros en el Colegio de Abogados en el proceso primario? Y esto lo digo en aras de la transparencia. Presentamos nuestra solicitud y de inmediato, por todos los canales que tenemos, correos electrónicos, redes sociales, página del colegio, lo que hicimos fue que creamos un link para que todo abogado y abogada pudiera inscribirse. Yo no anduve viendo de qué partido político era. Todos los listados como los recibimos, los mandamos. Solamente identificábamos nombre, DNI y el número de colegiación y la ciudad a la que pertenecía, con el propósito que una vez tener la credencial, poderla remitir y decirle a esa persona, ya está su credencial ahí. Porque a todos nos corresponde velar por el proceso, y más a los profesionales del derecho. Siempre lo he mencionado también, incluso en las participaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque al final nosotros vivimos del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, entendiendo como el conjunto de todo y parte de la democracia por medio del proceso electoral, también tenemos que ser veedores de ese proceso y jugamos un rol muy participativo. Después de ello, lo que hicimos, una vez que lo teníamos, se lo mandamos al CNE y el CNE nos entregaba las credenciales, solamente con el número de DNI, importante dentro del proceso de observación, y quienes no pueden ser observadores, porque esas ya son reglas, quienes juegan un rol activo en este momento en política, porque ocupan un cargo o quieren ocupar un cargo de elección popular. Entonces esas personas, y le digo, nosotros los recibimos, todos los mandamos, y ahí iban personas que aspiraban a ser diputados suplentes o diputados. El CNE de inmediato nos mandó la explicación, ellos no. ¿Por qué? Porque aspiran a un cargo válido. El CNE lo que hace después es depurar. Lo que no se puede es vetar, ¿verdad? Vetar porque a X o Y organización ellos consideren de que no es afín a X o Y consejero. Eso no es válido, porque en mi opinión muy personal se debe permitir que el proceso de observación sea amplio. Claro. ¿Qué garantiza la observación? Pues la transparencia, confiabilidad en el proceso, permite justamente identificar los problemas que se suscitan. Nosotros servimos como observadores para las primarias como Colegio de Abogados. Yo estuve en 2 instituciones, en el COEP y en el Colegio de Abogados. En el Colegio de Abogados, derivado también hasta de este mismo tema político, lo que hice fue remitir un informe, pero un informe de carácter más cuantitativo que cualitativo. Hicimos un formato en Google en donde ahí hacíamos nosotros preguntas y después las tabulamos y eso lo mandamos. Ya con el COEP lo hicimos un poco más cuantitativo y cualitativo, diciendo cuáles eran las fallas, pero esa es la labor que hacemos nosotros como organizaciones que fungimos como observadores del proceso electoral y que debe ser garantizado por el CNE. Que te van a aceptar como observadores solo a los miembros de las iglesias. Jamás en este momento, después de la caminata, no te lo van a aceptar. No te lo van a aceptar. Legalmente. O ilegalmente, eso va a depender, pero van a poder ir y no hay forma de impedirlo eso. Es un derecho, una parte esencial de la libertad que tenemos los ciudadanos, que tenemos en el país y se puede ejercer. Pero si no te acreditan, no vas a entrar ahí a 3 metros de las urnas. Sí. No vas a entrar si no te acreditan. Juan Carlos. Se puede, Renato. ¿Legalmente? Sí, legalmente sí se puede. El artículo 279 de la ley electoral establece a todos nos cualquier ciudadano, yo pertenezca o no pertenezca a una... ¿Para qué acreditan? No, porque la acreditación como observadores es con otra finalidad, es de observar todo el proceso. Lo que se refiere, Juan Carlos, al escrutinio. En el momento del escrutinio, todos los hondureños y hondureñas podemos estar ahí presentes observando.
Así Juan es. Carlos. Bueno, es un derecho, ¿no? Y es algo que creo que todos estamos en sintonía acá. Tampoco se requiere tantos requisitos o es un tema de una tramitología engorrosa para inscribir. El procedimiento es claro, se presenta una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral, se establece el plan o el tipo de observación que usted va a desarrollar, si es antes, durante y después, o todas las etapas, y se envía una nómina, que la nómina es básicamente la cantidad de los observadores que ellos revisan, depuran en el caso de si hay alguna inhabilidad, y básicamente hay requisitos, elementos básicos: ser hondureño, no estar comprendido en inhabilidades, no ser dirigente o candidato de un partido político, inscrito por una organización, en este caso por alguna de las redes, por el CNA, por POSDE, y una declaración jurada que usted establece ahí de que la información que ha enviado como ciudadano es una información Y entonces fidedigna. para ti, ¿cuál es el rollo para que a esta altura no estemos claros con la observación nacional? Interpretaciones políticas que no entendemos, no, bueno, que sí entendemos, pero que ya buscan jalar de uno u otro lado, y ahí es más bien el tema de dejarlo claro. Creo que ningún consejero, sea el que sea, está por encima de lo que establece la ley, está por encima de lo que establece la Constitución. Honduras es firmante también de tratados que respaldan A el menos tema de que la sean observación. instrumentos Al de menos las que sean cúpulas instrumentos. perversas. Exacto, pero eso también tiene consecuencias, Renato, en ese sentido. Y Si es el parte de lo que hay que fiscal general interpretar. actúa con independencia. También. Es que mira, es que este es un rollo, Mauricio. Sí. Y luego vamos con Es un rollo Cristian y Luis. complicado, pero yo tengo una certeza de que van a ser autorizadas organizaciones nacionales o internacionales para que puedan participar de Sean este colegios proceso. magisteriales, sean centrales obreras, sindicatos. Con tal cumplir los requisitos, tienen derecho. Y lo otro es, bueno, todos tenemos la obligación o el derecho de participar del proceso. Ahora, sí es cierto que cuando hay un reconocimiento legal de que es un observador, también tiene otras prerrogativas, como por ejemplo la presentación de informes conjuntos, lo que tiene que ver con alguna solicitud de modificación de manera conjunta. Pero yo no tengo ninguna duda que el CNE va a salir, ojalá pronto, con este reglamento aprobado y de que muchas organizaciones van a poder participar de este proceso. Cristian. Renato, la veeduría tiene muchas virtudes. Primero, promueve la transparencia, ayuda a potenciar la legitimidad del proceso. Quiero centrarme yo en la capacidad instalada de la sociedad civil. Hablando por el Consejo Nacional Anticorrupción, y yo sé que también por el resto de organizaciones, no es la primera vez que realizaríamos veeduría o observación, no solo a procesos electorales. Si es que al final nuestro día a día es estar acompañando a las diferentes instituciones del sector público, o sea que la experiencia la tenemos. Nos estamos preparando para el proceso de observación electoral a pesar de que no hay un reglamento que fije reglas claras. El propósito del reglamento, más allá de establecer plazos, también es establecer cuáles son nuestros derechos, las prohibiciones y las inhabilidades que vamos a tener eventualmente para practicar observación electoral. Paso ahora a pronunciarme sobre la responsabilidad estatal, es decir, cómo deben de comportarse las autoridades del Estado frente a la veeduría interna, porque aparentemente la veeduría internacional no es problema en este momento. Sí. Quienes estamos pues con esta situación de incertidumbre somos las organizaciones domésticas. Primero, haciendo referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una resolución en el año 2024 estableció y dijo: los observadores electorales son auténticos defensores de derechos humanos. Y eso es así porque nos convierte no solo en instrumentos del proceso electoral. Es decir, nuestra responsabilidad no se agotaría únicamente en ir a la urna y ejercer el sufragio, sino en convertirnos en parte del proceso. Se ponen en práctica, por ejemplo, derechos humanos como la libertad de expresión, el derecho a monitorear y darle seguimiento al comportamiento y a los procesos de las autoridades públicas. La propia comisión también ha establecido algo bien importante, Renato, y es el hecho de que la autoridad pública está en la plena responsabilidad de no excluir arbitrariamente a las organizaciones de sociedad civil ni discriminarlas por el trabajo que realizan. Aquí yo me debo centrar en el caso concreto del CNA. A inicios de año hubo un oficio que mandó el consejero Marlon Ochoa al resto de sus compañeras, donde de manera textual pedía excluir al CNA de la veeduría social y no se quedaba solo ahí. Pedía también que se nombrara una comisión que investigara a la abogada Gabriela Castellano. Ahí básicamente hay rompimiento de esos parámetros internacionales de no excluir y no discriminar a las organizaciones de sociedad civil. Esa postura en realidad es preocupante porque
comienza siendo personal, pero es susceptible de convertirse en una postura institucional, sobre todo, y tal como se mencionó, si las decisiones del Pleno comienzan a tomarse o se decide que deben de tomarse de manera unánime, a pesar de que la propia ley electoral ha establecido que para el caso del reglamento puede tomarse por mayoría simple de los consejeros. Y mi confusión es que el CNA con Gabriela hace 3 años y medio y previo, los 12 últimos, antes de estos últimos 3 años y medio, era la heroína de Libertad y Refundación. Era la heroína. De doble discurso. ¿Cómo es que hoy se ha vuelto la perversa Gabriela Castellanos? Ah, ya entiendo, ahora entiendo. Ahora entiendo, como criticó los 12 años de los nacionalistas y ahora sigue criticando como Consejo Nacional Anticorrupción al gobierno presente, ya es la perversa. Ya es la niña mala, no puede participar el CNA como observador electoral. Y dicho así de manera clara y directa, Renato, sí. Esto es hipocresía, por favor, esto no es democracia. Luis León. Yo creo que ahí sería un poco difícil para mí dar una opinión no muy sesgada. Explicaré por qué. Tengo 20 años de trabajar en organizaciones sociales y sé el trabajo que hacen las organizaciones sociales y sé la importancia del rol de las organizaciones sociales en esto. En ese sentido, mi posición va a ser, hay que abrir la puerta a la sociedad civil. Claro. Y hay que respetar los derechos constitucionales que hay. Y los colegios magisteriales y los sindicatos y los obreros son sociedad civil. Todo el que son sociedad civil. Todo el que quiera, Renato, puede hacerlo. Primero porque quitémonos la bandera institucional que puede representar cada quien. Es el tema que todos somos hondureños. Estamos acogidos bajo los derechos que el Estado de Honduras provee. Entiendo hasta cierto punto la posición de los consejeros en términos que lo que pasa en esta discusión es el resultado de la politización y la fractura social a la cual los políticos nos han llevado. Es decir, una sociedad se construye por la universalidad de sus pensamientos. Y un político no puede esperar que el que no piense como yo, entonces es mi enemigo. Pero volvamos a lo de las barras. Si todos fuéramos motahuenses, entonces sería aburrido. Tiene que haber olimpistas, etcétera. Es igual. La izquierda, la derecha, el centro, los sociales demócratas, etcétera, forman la sociedad. Pero la politización a la cual nos han llevado es que si una organización social se expresa de una manera, ¿es afín o es enemigo? Porque en Honduras tenemos un mal con el cual tenemos que luchar todos los días, especialmente los que tenemos la oportunidad de hablar públicamente, y es la estigmatización. Es decir, siempre quieren encajonarnos en un lugar. Yo mismo he recibido comentarios cuando hago comentarios a favor del gobierno, sí, este hombre, ya le hallaron el precio. Y cuando hago comentarios en contra del gobierno, que este es un mostacero. Es decir, hay una inclinación social a querernos encasillar, Renato, que hace que esta discusión aparezca en el escenario del Consejo Electoral. A mi humilde criterio, los consejeros deben dar vía abierta a toda organización, sector o área de la sociedad que quiera hacer observación. Yo te complemento. Los consejeros no deben ser instrumentos. Los consejeros electorales no deben estar politizados. Si entienden su rol, los consejeros son independientes. Sí, legalmente tienen la independencia. Entonces, dejen huella, consejeros, dejen huella. No sean pobres instrumentos, como si hay otros pobres instrumentos en la institucionalidad actual y pasada, que no piensan en el interés común y en los objetivos de nación y en el Estado de Derecho. Y hoy no tienen paz. Hoy no tienen paz, hombre. Van al estadio y la gente los desafía en el estadio de fútbol. Fiscal, eso te va a pasar a ti también. Si no entiendes lo que dice la ley del Ministerio Público. Sos fiscal general del Estado para defender todos nuestros intereses y no un partido político. Mira algunos fiscales dónde están, generales, dónde están en este momento. No tienen valor de venir a Honduras. Eso te va a pasar a ti si no entiendes que eres fiscal general de Honduras y no fiscal de un partido. El pobre de Luis Redondo la está sufriendo en este momento. No va a ningún sitio público donde no lo desafíe la gente. Lo van a entender Cosette, Ana Paola,
Marlon, pongan las barbas en remojo. Pausa y volvemos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banpaís, que ha innovado para acercarte a tu casa soñada. Juntos hacia adelante. Escribe un televidente, ya estamos hartos de los mismos políticos de siempre. Cambiamos caras, pero nunca las mañas. Honduras merece más. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banrural. ¿Sos pequeña o mediana empresa? Con la tarjeta Pyme Amigo Banrural Mastercard accedes a una línea de crédito flexible y mentorías personalizadas que impulsan tu negocio. Continuamos con Frente a Frente gracias a Grupo Continental Motores.